Ahora oremos juntos. Dios Padre que nos ama, misericordioso y sagrado, te damos gracias. Nosotros estábamos alejados de ti, bajo control de Satanás. Estábamos en pecado, pero con amor tan grande mandaste a Jesucristo. Jesucristo cargaste nuestros pecados, nos limpiaste sin ninguna obra de nosotros, nos dejaste poder ir al cielo por la gracia que hemos recibido. Nosotros te damos gracias y glorificamos a ti solamente. Ahora somos redimidos por la sangre de Jesucristo. Ahora estamos aquí ante la palabra de Dios para comunicar con los hermanos, para servir a ti. Por favor, cuídanos, cada uno de nosotros. Agárranos con la mano gracioso, llénanos con el Espíritu Santo para que nosotros podamos llevar vida cristiana adecuada, apropiada. Seguramente estamos viviendo en última parte de historia humana. Nosotros esperamos la segunda venida de Jesucristo, obedeciendo a la palabra de Dios por el resto de nuestra vida. Queremos vivir para la gloria de Dios. Háganos con la mano poderosa de Dios para que no se caiga ninguno de nosotros con la palabra de Dios. La iglesia que está en Corea y también en el mundo, las iglesias que están en el mundo confiando a ti, obedeciendo a la palabra de Dios y enseñarnos en cómo nosotros debemos ser. Y también la palabra que quiere manifestar a nosotros, enseñarnos la sabiduría de Dios este tiempo. Hemos orado en el nombre de Jesucristo. Amén. Y ahora, en himno cristiano del coro de la iglesia, el Salvador que volvió a vivir, Jesucristo volvió a vivir, aunque el mundo se burla de Jesús. En mí toda la vida Jesucristo siempre está conmigo. Jesús siempre vive y siempre acompaña a nosotros y nos habla. Jesús siempre vive en mi corazón, viendo este mundo ahora. Ahora nos damos cuenta del amor de Dios, aunque nosotros estamos enfermos, conocemos a Dios, siempre nos da la fuerza
Jesucristo vendrá en la gloria. Jesús siempre vive, nos acompaña, nos habla. Jesús, mi Salvador, Jesús, siempre vive en mi corazón, siempre vive en mí. Los hermanos que creen en Cristo, para con la alabanza alegre, nosotros alabamos a nuestro Señor. Es la esperanza en este mundo y también el amigo verdadero de nosotros. Vamos a alabar a Dios, Jesús. Siempre vive en mí, siempre nos acompaña, nos habla. Jesús, mi Salvador Jesús, siempre vive en mi corazón. Siempre vive en mi corazón. Ahora vamos a buscar la palabra de hoy, San Mateo 24. San Mateo, palabra de hoy, San Mateo 24. San Mateo 24. San Mateo 24. San Mateo 24, 1 a 3, se lo leo. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Como han estado hasta ahora, estábamos en sufrimiento, estaba esperando la palabra de Dios, estaba obedeciendo a la palabra de Dios. Sí, gracias. En cuanto a la fe, cuando uno está en sufrimiento, podrá saber la fe verdadera. Si uno es cristiano verdadero, cuando está en sufrimiento, él podrá ver la fe verdadera. Ahora todavía por coronavirus pandemia está sufriendo muchas personas mundialmente, muchas víctimas. Relativamente Corea es estable ahora en la situación mejor, pero comparando con otros países está bien en Corea. Eso era
Eso creo que el resultado de todo el mundo estaba colaborando juntos. Pero en otros países están sufriendo mucho por coronavirus COVID-19. Está sufriendo mucho económicamente también. Está en una situación muy difícil. Como la Biblia dice, la venida de Jesucristo está muy cerca. Todos los sufrimientos, catástrofe, peste, pestilencia, todo está profetizado en la Biblia. Uno podrá pensar probablemente o quizás vendrá el fin del mundo. No, definitivamente los señales del fin del mundo. Uno pensaría quizás, uno pensaría tal vez. Entonces, no es correcto para que nosotros nos quedemos despertados. Si uno se queda sin poner atención, lo que está pasando no es correcto, porque todas las cosas que están sucediendo está bajo control de Dios. Como la Biblia dice, cuando veáis de todas estas cosas, conoced que está cerca a la puerta Jesucristo. Viendo lo que está pasando ahora, nosotros, como la Biblia dice, fin de todas esas cosas se acerca. Sed sobrios y velad en oración. Eso es lo que está diciéndonos la Biblia. Nosotros debemos despertarnos y ser sobrios. Hay muchas profecías en la Biblia por medio de profetas, apóstoles. Muchas profecías está escrita en la Biblia. Eso es la promesa de Dios. Ahora hoy vamos a pensar cómo está cumpliendo la profecía en la Biblia. Es preparar para la segunda venida de Jesucristo. Eso será el tema de hoy. Preparar. Estar listo de antemano. Preparar. Preparar en inglés prepare. Preparar para la segunda venida de Jesucristo, porque está cerca para ver a Jesucristo. Nosotros debemos prepararnos. Yo no creo que puedo predicar todo. Otra semana también vamos a seguir. Hoy vamos a ver lo que está pasando en cómo nosotros debemos ser, viendo los señales que está sucediendo. Muchas profecías están escritas en la Biblia. Históricamente todo está cumpliendo o cumplido. Sin falta, siempre está cumpliendo la profecía en la Biblia. Amos 13:7. Amos 13:7. Porque no hará nada Jehová el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. En Dios no hace de repente, sin darnos cuenta. Siempre primero
nos habla, nos da amonestación, después cumple. Aquí sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. No hará nada Jehová el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Isaías 55:10. Isaías 55:10. Isaías 55:10. Como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir la semilla. Y también 55:11, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. San Mateo 24:35. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasarán. Palabra de Dios nunca desaparecerá. Siempre la profecía de Dios se cumple. En Hebreos 1:11, ellos perecerán, mas tú permaneces y todos ellos se envejecerán como una vestidura. Este mundo está envejeciendo y mi palabra no desaparecerá. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, pero mi palabra no pasará. Eso es la palabra de Dios. Recuerda el tiempo de Noé. Dijo a Noé que destruyera la tierra. Dijo así en Génesis 6, en el tiempo de Noé, la gente estaba en pecado, ellos estaban alejados de Dios, estaban acerca de pecado. Por eso Dios se enojó, como dijo a Noé, destruyó completamente el mundo con diluvio de Noé. Nosotros podemos buscar fácilmente huellas del gran diluvio en el mundo mundialmente. Después Dios escogió a Abraham y decidió a destruir a Sodoma y Gomorra. Y dijo a Abraham, yo destruiré Sodoma y Gomorra, como Jehová dijo, con fuego de azufre. Dios destruyó Sodoma y Gomorra. Es el lugar 400 metros más bajo que el mar Mediterráneo, o sea, en Mar Muerto. El lugar de Mar Muerto es el lugar de Sodoma y Gomorra. Y todavía allá sale mucho azufre. Si nosotros ponemos fuego, enciende. Yo fui 2 veces allá. Yo todavía hay varias manantiales termales. Sale azufre. Eso es de antemano, nos está mostrando juicio de Dios.
Así destruyó Sodoma y Gomorra con el fuego de azufre. Jeremías 25. Si nosotros vemos Jeremías 25, Dios dijo a Jeremías, ellos estaban cometiendo pecado de idolatría. Eh, en, dijo a Jeremías que destruiría al pueblo de Judá usando Babilonia. Usando Babilonia, destruyó Judá. Como Jehová dijo a Jeremías, llevaría a Babilonia, dejaría vivir como siervos 70 años. Así Jehová destruyó el reino de Judá. En ese tiempo está dividida, Israel está estaba dividida el reino de Israel, norte, y el reino de Judá, sur. El año antes de Cristo 721. Antes de Cristo 721, por Asiria fue destruido el reino de Israel. Y también en el reino de Judá, sur, fue destruido en el año antes de Cristo 586 por Babilonia. Como la Biblia dice, como Jehová dijo, estaba cumplido el año 586 antes de Cristo por Babilonia. En el año antes de Cristo 606, prisioneros primeramente, después el año 586, después en el año 536, prisioneros, ellos vivieron como siervos 70 años en la tierra de Babilonia. La profecía más grande en el Antiguo Testamento, la profecía del nacimiento de Jesucristo. Isaías 7:14. Ahí sale nacimiento de Jesucristo. La Virgen concebirá. En Miqueas 5:2. Miqueas 5:2. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre la familia de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Eso, Miqueas 5:2. Es un nacimiento de Jesucristo. Así, en profecía estaba en el Antiguo Testamento y también Primera de Corintios 15:4. Primera de Corintios 15:4. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a la Escritura. Aquí está profecía de nacimiento de Jesucristo y también resurrección de Jesucristo. Así sale muchas profecías y se cumple. Ahora, profecía más importante, ahora lo que falta es segunda venida de Jesucristo. Como Jesucristo vino al mundo, en la historia humana empezó. Ahora estamos viviendo en el año 2020. Uno tiene curiosidad, todavía no sabe qué pasó, qué significa en 2020, pero 2020, año 2020. Eso, desde el momento que Jesucristo vino al mundo, pasó 2020 años. Nosotros decimos antes de Cristo. Antes de Cristo, antes de Jesucristo,
En inglés BC, Before Christ. Ellos calculan al revés. ¿Por qué? La historia antes de Cristo, no es la historia verdadera, porque no hay propósito de la vida, no tiene sentido. Cuando Jesucristo vino al mundo, ahora la gente empezó a saber qué es propósito de la vida verdadera, en Salmos 144:3. Salmos 144:3. Oh Jehová, ¿qué es el hombre para que en él pienses? Oh hijo de hombre, para que lo estimes. ¿En qué es hombre? ¿Por qué? Entonces, ¿por qué tan importante? Nosotros, si Jesucristo no hubiera muerto por nosotros no sabríamos entender que nuestra vida es. Por eso, Isaías 57:15, en alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo, yo habito en la altura y la santidad, con el quebrantado humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados, para que no se pierda. El Dios nos mostró el amor verdadero. Si Jesucristo no hubiera venido, nosotros no podríamos saber valor verdadero de nuestra vida. Si uno lo entiende, el amor de Dios verdaderamente, él podrá saber propósito de la vida, pero mucha gente está viviendo sin darse cuenta la vida verdadera, el amor verdadero de Dios. Por eso segunda de Pedro 2:12, segunda de Pedro 2:12, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Pero somos diferentes, no somos como animales irracionales. Por eso desde el momento que Jesucristo vino al mundo, en vida verdadera empezó la historia verdadera de los hombres, fue empezado. Por eso la gente acepta el amor de Dios en vivirá siempre, pero si no lo entiende, si no lo acepta, entonces ellos perecerán. Y cuando Jesucristo viene de nuevo, la historia humana terminará. Ahora pasó más de 2000 años desde Jesucristo. Ahora la palabra de evangelio, todo está predicado en el mundialmente. Estamos viviendo definitivamente en la última parte de la historia humana. San Mateo 24, cuando antes de venir Jesucristo, lo que señales que va a pasar. Eso nos está enseñando en San Mateo 24:1, San Mateo 24:1, en cuando Jesucristo salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. En discípulos, dijo a Jesús, eso muy grande, ¿verdad? Dijo a Jesús así: después de destrucción del templo del Salomón, estaban en Babilonia, ellos estaban
en Babilonia como prisionero. El templo que estaba en el tiempo de Jesús era segundo templo. En Zorobabel construyó y era muy pequeño, pero construyó para ampliación y extensión del templo segundo. Por eso en el tiempo de Jesucristo el templo era muy, muy grande. Y al fin y cabo llegó a ser un templo gigantesco. Se tardó 46 años para completarlo. Por eso el templo era muy grande, pero Jesús dijo en destruyera el templo y dijo yo edificaré de nuevo en 3 días. Jesucristo dijo destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y San Mateo 23:38. He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Destruid este templo. Eso significa el templo verdadero es el cuerpo de Jesucristo. Ahora aquí en el templo de Jerusalén, Jesucristo, Dios no estaba. Por eso Jesucristo dijo, destruid este templo. Yo resucitaré en 3 días. En Jesús, en los discípulos también se dieron cuenta después de resucitar Jesucristo. Cada vez los discípulos vieron al templo, pero Jesús dijo, mira esto, este templo destruirá todo. ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Eso fue escrito con piedra, no por cemento ni por madera. Con piedra, edificando con piedra, pero dijo Jesús, no quedará aquí piedra sobre piedra. Destruirá completamente. Por eso los discípulos se asombraron. Eso se refiere a destrucción de Israel. Ellos fueron al monte de Olivo al este. Jesús enseñaba a sus discípulos en el monte de Olivo. Dijo a sus discípulos. Los discípulos preguntaron a Jesús. Dinos, ¿cuándo será eso? ¿Cuándo será destrucción de templo? Ellos tenían duda y también preguntaron porque Jesucristo ya le dijeron, vendrá de nuevo. ¿Qué señal les sucederá cuando tú vengas de nuevo? Destrucción del templo, ¿cuándo? Y también de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Ellos no creyeron completamente en la muerte y la resurrección de Jesucristo hasta entonces. Y también ellos querían saber señales del fin del mundo. Señales significa de antemano sucede algo para que sepan de antemano cuando hace viento frío y se convierte las hojas en amarillo rojo. Eso uno puede darse cuenta. Llegará invierno, eso es señal.
Antes de suceder algo, habrá señales. ¿Qué señales habrá? Sucederá en el fin del mundo. Si Jesucristo hubiera dicho, no habrá señales, eso es todo. Pero no era así. Detalladamente, muy detalladamente en San Mateo 24, Jesucristo dijo los señales del fin del mundo. Yo he leído un libro de Nostradamus, quien es de Francia. Él era historiador y profeta. El presidente de Francia preguntó a Nostradamus. Nostradamus, se dice que si él profetiza, si tú profetizas algo, lo sucede actualmente. Entonces, el rey de Francia preguntó a Nostradamus, dijo, entonces Nostradamus contestó una palabra muy famosa que quiere saber los señales del fin del mundo. Está en la Biblia San Mateo 24. Él contestó así. Eso es la palabra de Nostradamus, es muy famoso. Eso yo no he inventado. Eso es en el libro de Nostradamus. Sale San Mateo 24, desde el principio hasta la última parte, detalladamente Jesucristo, Dios nos está explicando los señales del fin del mundo. Los judíos, ellos mataron a Jesucristo por el pecado. El templo de Jerusalén fue rodeada del ejército en el año 70 después de Cristo. Titus de Roma y los ejércitos, ellos rodeaban a Jerusalén y mataron 1.1 millones de soldados de judíos. Mataron. Un soldado romano pegó fuego en el templo, entonces se quemó completamente. Uno dice, hay muchos oros para buscar oro, quitó todas las piedras. Uno dice así, no sabemos exactamente, pero 1.1 millones de judíos, ellos fueron asesinados. En San Lucas 21:20, ahí dice, pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejército, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Mientras las personas que mataron a Jesucristo, mientras ellos vivían, ellos vieron en paga de sangre de Jesucristo. San Mateo 27:25, Jesucristo murió después de Cristo como en el año 30, como en el año 70, Jerusalén fue destruida completamente. Jerusalén destruido completamente. Ellos fueron esparcidos al mundo, los israelitas, desde entonces, el año 70. En más de 100 años, ellos fueron esparcidos, sufrieron mucho, fueron asesinados. Eso, historia de sufrimiento de Israel, como Jesucristo dijo, pero no eternamente. Como la Biblia dice, Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan.
San Mateo 24, regresamos 4. San Mateo 24, 4. Respondiendo Jesús les dijo, mirad, que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, a muchos se engañarán. En su primer señal, engañadores. Nadie os engañe, que nadie os engañe. Engañar. Muchos engañadores están aquí en este mundo. Ellos engañan la verdad falsa en falsos cristos. Jesucristo es el único Salvador, pero ellos dicen yo soy el Cristo. Yo soy profeta de Dios. Ellos dicen así, no solamente ahora, también en el tiempo del Antiguo Testamento también había mucho. En Micaías y también 400 falsos profetas. Y aparece en el Antiguo Testamento. A la gente le gustaba más a la palabra de falsos profetas. En el tiempo de Jesucristo, religiosas, sumo sacerdote, religiosas, escribas y fariseos, ellos todos son profetas falsos profetas. Ellos serán. En el último de la historia, en muchos profetas falsos aparecerán. En el tiempo de Jesucristo, ahora también hay mucho. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Falsos profetas. Y hay muchos profetas, muchas personas de herejía, muchos herejes. A gente le gusta más la palabra de falsos profetas. Y también, no solamente eso, sino también la iglesia en el llamado secta ortodoxa, doctrina ortodoxa, ellos dicen, pero entre ellos también hay muchos falsos profetas. En 2 de Corintios 11, 2 de Corintios 11, 4. 2 de Corintios 11, 4. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis, bien lo toleráis. La gente desde Adán, la gente está acostumbrado a ser engañado desde Adán. A ellos le gustan más enseñanzas falsas, difícil a aceptar la verdad. En el tiempo de apóstoles y también era igual. 2 de Corintios 11, 13. 2 de Corintios 11, 13. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, y cuyo fin será conforme a sus obras. Falsos profetas. Y ahí dice, falsos apóstoles, obreros fraudulentos. Ellos fueron y también Satanás fue echado. Originalmente él era un ángel de luz. Y cuando ellos aparecen, muy con hermosura ellos aparecen. Muy amigablemente, muy generosamente. Ellos se aparecen y nos engañan.
Y San Mateo 7:15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Así, viene como oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Hay muchos falsos profetas. Nosotros debemos estar con cuidado. Ellos creen en Cristo, creen en Jesús, pero todavía hay muchos, otro Jesús, otro evangelio. En San Mateo 24, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. En Corea también hay muchos. Soy Cristo. Soy descendido del cielo. Yo recibí Espíritu Santo. Muchos de ellos dicen, en algunos han muerto, todavía viven, pero ellos son falsos cristianos, falsos profetas. Aquí dice, se levantarán falsos cristos, falsos profetas. Harán grandes señales. La gente se asombra. Jesucristo mismo hizo milagro para que sepan, Jehová era el creador del mundo. Ese tiempo, eso era la única manera para mostrar Jehová era el creador del mundo. Jesús, para los judíos, había creído. Cristo que Dios había prometido era Jesús. Por eso Jesús ha venido al mundo. Jesús sí hizo muchos milagros, eso no para que crean en Dios, sino para enseñar antemano lo que salvaría nuestros espíritus. Jesucristo mismo hizo mucho, hizo revivir al muerto, sanar al leproso, abrir los ojos del ciego, echar demonio. Pero Jesucristo dijo, la generación mala, adúltera, demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y Jesucristo murió y apareció, resucitó en 3 días. Eso es el señal más, el milagro más grande. En Hechos 17:31, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Después de subir al cielo, si nosotros vemos en Marcos 16:20, y ellos salieron, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que las seguían. Amén. En apóstoles también hacían muchos milagros para dar testimonio Jesucristo era Cristo. Porque en ese tiempo los judíos, ellos no aceptaron a Jesucristo. Los judíos ni siquiera sabían a Jesucristo, no tenía la Biblia. En pueblo escogido no creyeron a Jesucristo. Entonces los gentiles tampoco creyeron en Jesucristo. Por medio de milagro de apóstoles, ellos creyeron Jesucristo. Jesús era Cristo de Dios, para mostrarle
Dios dejó a hacer milagro de apóstoles. Por eso era necesario mucho milagro de apóstoles. Pero ahora la palabra está escrita completamente. Ahora necesidad de milagro no es necesario. Cuando nosotros vamos a una carretera por primera vez para ir a Virginia, para ir a Maryland, para ir a Fairfax, para ir a un lado, hay señales. Para la gente que para primera vez es necesario, pero si uno conoce muy bien, entonces no es necesario ya no más. Igualmente, en el tiempo de apóstoles era necesario milagro, pero ahora la Biblia completamente está escrito en la palabra en Dios se está predicando, entonces ahora no es necesario los milagros. Yo no estoy diciendo yo no estoy diciendo no es necesario completamente. En el lugar no está predicado palabra de Dios. Tal vez necesaria, es necesario milagro, pero ¿para qué? Jesucristo, Dios, no es necesario. Pero en este tiempo, ahora no con milagro, sino con la palabra de Dios, nosotros predicamos el amor de Dios. En Juan Bautista él era lleno de espíritu desde la matriz. Pero él dio testimonio de Cristo. San Juan 10:41, en ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de era verdad. Él no hizo ninguna señal hizo, pero muchos escucharon Juan Bautista, ellos creyeron en Jesús. Ahora no es necesario milagro, ahora por la palabra que está escrito. Pero al contrario, Satanás, ellos hacen muchos milagros. Segunda de Tesalonicenses 2:9. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigio mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y viendo los milagros, ellos los siguen, serán engañados. Y también en Dios lo deja hacerlo. Milagro de los Satanás. De todo modo, habrá en muchos engañadores, porque si nosotros no estamos despertados, podemos ser engañados. En Isaías 9:16, porque los gobernadores de este pueblo son engañadores y sus gobernados se pierden. Hay muchos engañadores ahora. Si somos engañados por dinero, no solamente pierde dinero, pero espiritualmente somos engañados, entonces debemos ir al infierno. Yo he visto en algunas veces en televisor, hay muchos pastores, ellos predican, pastores famosos, ellos escribieron los libros. Yo lo veo, yo lo leo, pero no hay contenido importante. Muchos lo siguen.
En Isaías 9 dice, porque los gobernadores de este pueblo son engañadores y sus gobernados se pierden. Eso es un problema muy grande. Hay muchos falsos profetas. En los que fueron salvos verdaderamente no serán engañados. Eso menos mal. De todo modo, ahora en la última parte de la historia humana habrá muchos falsos profetas. En, en Primera de Juan 2:18, así ahora han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. En Primera de Juan 4:1. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Uno dice, entonces, yo soy Superman. Yo he recibido la capacidad en especial, en poder de Dios especialmente. Ellos son demonios, Satanás. No sé cómo le explico. En los cristianos nosotros podemos darnos cuenta quién es falsos profetas. Muchos engañadores. El señal del fin del mundo. D.L. Moody no vino a Corea, pero él fue a Japón en frente de 500 pastores. En la pizarra escribió 500 pastores borrando 2 ceros. Verdaderamente hay 5 pastores verdaderos entre 500 pastores. Tal vez uno de 5,000, lo siento, yo lo digo, pero uno de 5,000 pastores parece muy similar, pero no es pastor verdadero. Hay muchos falsos profetas. Ellos tratan de engañar. San Mateo 24:6. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, y mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambre, terremoto en diferentes lugares. En nación contra nación, reino contra reino, habrá guerra entre los países, país contra país. Históricamente nunca terminó la guerra, que era Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Unos decenas de millones de personas murieron. Ahora todavía falta la última guerra mundial. Hay mucha palabra explica en la Biblia última guerra mundial. El mundo desaparecerá por armas nucleares. En 8 países tiene ahora armas nucleares. Tal vez en Corea del Norte, tal vez 9 países. Antes, como 60 armas nucleares en Estados Unidos y también en ruso también. Y ahora armas nucleares antiguos ellos quitaron, pero actualmente como 15,000 armas nucleares están en 8 países. Ahora nuevo armas nucleares nuevas. Cada país tiene muchos.
En Joel 3:10. Forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces, diga el débil, fuerte soy. Forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces, diga el débil, fuerte soy. Haga lo que quiera. El país pequeño también, teniendo armas nucleares. Según científicos, si un arma nuclear se explota, se quebrantará completamente. No se puede comparar con armas nucleares antiguas. Ahora en armas nucleares es muy avanzada. En 30 minutos se quebrantará, se destruirá completamente la Tierra. Más de 100 veces se puede quebrantarse. Pero la gente como bailando en la bomba nuclear, así está viviendo. Cuando llega el momento, en Ezequiel 38, Zacarías 14, Apocalipsis 16, ahí está explicando última guerra mundial. Ezequiel 38, Zacarías 14, Apocalipsis 16. En el tiempo de diluvio destruyó. Segunda de Pedro 13:7. Ahora guardados para el fuego, en el día del juicio de la perdición de los hombres impíos. Antes por agua, por diluvio, pero ahora por el fuego en el día de juicio. Así dijo en 2 de Pedro 13:7. Está listo, está preparado completamente para quemar completamente el mundo. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino. Así hay muchos conflictos para destrucción de la tierra. Sucederá la guerra, última guerra. Y después, y también habrá pestes y hambre y terremoto en diferentes lugares. En catástrofe natural. Aquí habrá pestes. Reino contra. Habrá pestes. Aquí. Pestilencia. Pestilencia. Pandemia. Enfermedad contagiosa. San Lucas 21. Habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencia. Habrá terror y grandes señales del cielo. Y ahora también anomalía meteorológica. El clima está loco. Calentamiento global. Falta de alimento, falta de comida. No hay solución ahora. La gente muere por hambre, por calentamiento global. Entonces yo vi las personas que están muriendo por hambre como hombre, entonces ni pude aguantar. Es muy terrible. Miserable, era muy terrible. Ellos están muriendo por hambre. Pero ahora, antes había terremoto, pero ahora en el siglo XXI aumenta mucho el terremoto. En Apocalipsis 16 dice un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Apocalipsis 16, Isaías 29 dice, Isaías 29, 19, enteramente
desmenuzada será la tierra, en gran manera será la tierra conmovida. Y había pestilencia, peste, enfermedad contagiosa, en ébola virus, y también malaria y influencia. Había mucho, pero con coronavirus no se puede comparar con coronavirus, porque la gente mundialmente está sufriendo mucho por coronavirus, COVID-19. Hasta ahora yo he visto los números mundialmente hasta ahora por coronavirus COVID-19. Ahora hasta ayer 388 millones de personas tienen coronavirus confirmados y también víctimas 273.000. Ahora está aumentando mucho cada día. Antes no era así. Ahora ni se puede comparar con otro, porque todavía nosotros no podemos vacuna. Tal vez en otro año, tal vez no. Aunque tenemos vacuna para coronavirus, aparecerá otro virus. Eso es catástrofe tan grande. Por coronavirus, eso más grande es. También es mundialmente, económicamente, tiene gran problema. Pánico económico. En los Estados Unidos, 33 millones de personas perdieron su trabajo en 70 días nada más. Ellos cerraron la fábrica. Aviones está parada en la pista. Mundialmente es pánico económico. Económicamente están sufriendo mucho. Esto es una catástrofe muy grande. Viendo eso definitivamente es señal del fin del mundo. Han escuchado. Y también en muchos langostas en África. Come toda la comida. En terremoto, hambre. En 24:12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. La maldad, pecado, lleno de maldad en este mundo. Ahora moralidad desapareció. Amor desapareció. Amor de muchos se enfriará. Los hijos traiciona a su padre, madre. Amigo también traiciona a otro amigo. Como Judas Iscariote vendió a Jesús. Ahora la gente vende otros. En 2 de Timoteo 3, 1:5. En los postreros días, avaros, vanaglorioso, intemperantes, crueles, amadores de los deleites más que de Dios. Muy egoísta, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellas. A estos evita. No hay moralidad.
La gente no acepta pecado es pecado. Ahora eso en adulterio no es pecado, aborto no es pecado, homosexualidad no es pecado. La Biblia dice apedrear, matar por piedra en homosexualista, pero ahora en homosexualista ellos hacen desfile y el gobierno lo ayuda. Entonces completamente desorden ahora llegando al fin. Cuando el basurero está lleno de basura, entonces quemará. El tiempo de quemar. En lo que está pasando ahora, viendo la situación, está muy cerca del fin del mundo. Ahora, antes de llegar, fuego del cielo. San Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Palabra de evangelio. Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Hasta cuando Jesucristo dijo esto, aún los discípulos no creyeron a Jesucristo. Si Jesucristo no hubiera resucitado, ellos no habrían creído en Jesús. Pero después de resucitar, Jesucristo apareció a ellos. Dijo Jesús, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Ahora para dar oportunidad a todo el mundo. Como Jesucristo dijo esto y pasó 2000 años. Está interpretado 3.500, más de 3.500 diferentes idiomas está interpretado la Biblia. Y señal más importante en San Mateo 24:32. De la higuera aprended la palabra. Cuando ya su rama está tierna, brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a la puerta. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Aquí, aprended la parábola de la higuera, destrucción de israelitas. En el año 586, Judá fue destruido por Babilonia. Después Media, Persia, Grecia, Roma fue gobernado Israel. El año 70 completamente destruido. Fueron esparcidos al mundo. Andando, rondando en el mundo, en los israelitas, ellos perdieron su país. Eso no existía país. Ellos perdieron su país. 2.600 años desde que ellos perdieron su país. 1.500 años desde que fueron echados. Era así en Israel. Jesucristo maldijo a higuera, no lleva fruto. Eso se refiere pueblo de Israel. Aquí aprended de la parábola. Cuando ya su rama está tierna, brotan las hojas. Sabéis que el verano está cerca. Eso significa restauración de Israel. El año 1948, mayo, ellos declararon independencia de Israel. Había guerra contra árabes. En el año 1948, ellos vencieron
y consiguieron la tierra. Primera guerra de Medio Oriente, en guerra de independencia. ¿Por qué? Porque destruyó Israel, Jesús, a Dios, perdón, Jehová. Y también Dios restaurará a Israel para mostrar poder de Dios, para que la gente del mundo crea en Dios. Dios usó Israel. En el año 1967, guerra de los 6 días. En ganó triunfo israelitas. Y hasta cuarto, guerra contra árabe. Ahora se hizo un país muy fuerte. Hay mucha parte está escrito restauración de Israel. Destrucción también, restauración de Israel también. Ahora nosotros estamos en el tiempo de restauración de Israel. En Hechos 1:6, Hechos 1:6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? En cómo David conquistó todos los países, hizo Israel muy fuerte, igualmente ellos esperaban en Jesucristo que hacer Israel muy fuerte. Por eso ellos preguntaron, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Pero ellos no se dieron cuenta. Jesucristo vino a morir antes de hacer independencia de Israel. Jesucristo vino a morir, pero ellos no se dieron cuenta, los discípulos. Jesucristo, ¿qué dijo? No lo canceló. Dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos y los sazones, las sazones que el Padre puso en su sola potestad. No tiene que saber ahora. Y siguió diciendo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Restaurará a Israel, pero ahora no. Lo sucederá, pero ahora no. Tiene que saberlo. Sus trabajos serán otro. En última parte de historia humana restaurará Jesucristo. Pero los discípulos entonces, cuando ellos se preguntaron, ellos no entendieron. Ahora en Israel independizó en el 1948 y también celebraron 70 años de independencia, aniversario de 70 años de independencia en el año 2018. El presidente Donald Trump también lo celebró y también se movió a capital de Israel, a Jerusalén. Y también Estados Unidos movió su embajada de Tel Aviv a Jerusalén. A restauración de Israel es un señal muy grande antes de venir de Jesucristo. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Los hombres, mientras las personas que vieron la restauración de Israel
Jesucristo vendrá. Significa eso. Los hombres que mataron a Jesús mientras ellos vivían, paga de la sangre llegó a su generación. Igualmente, ahora, la generación de nosotros, nosotros vemos la restauración de Israel. Hasta cuando termina nuestra generación, Jesucristo vendrá. Porque todo ha cumplido. Aunque viene hoy en la noche Jesucristo, no habrá ningún problema en la Biblia. Que habrá, que sucederá. No hay ninguna razón guardar este mundo cuando Jesucristo viene. Vamos a ver ahora Isaías 28. Isaías 28. Isaías 28. Isaías 28. 22. Ahora pues, no os burléis, para que no se aprieten más vuestras ataduras, porque destrucción ya determinada sobre toda la tierra he oído del Señor, Jehová de los ejércitos. Esta profecía, profeta Isaías, hace 2700 años, Isaías escuchó, oyó la voz de Jehová. Y aquí dice, destrucción ya determinada. Así Isaías escuchó hace 2700 años. En uno dice, después de escuchar el servicio, yo he escuchado la palabra de Dios muy bien. En uno que no recibió la salvación, entonces aquí, destrucción. Hoy viene Jesucristo, destruirá. ¿Eso es la palabra hermosa, muy buena? No. Eso puede ser la palabra muy temorosa. En Hiroshima, en Japón, antes de explotar bomba nuclear, los Estados Unidos tiró folletos del cielo que decía se escaparan lejos, por lo menos 20 kilómetros, porque caerá bomba nuclear. Algunos burlaron de folleto siguiente día. Actualmente se cayó bomba nuclear y se explotó. Murieron muchos. Las personas que menospreciaron amonestación, advertencia, ellos murieron. Y también en 2 días se cayó en Nagasaki también. En Dios también, dándonos amonestación, advertencia antes de hacer algo. Está bromeando para amenazarnos. Por eso aquí está diciendo, no os burléis, no menosprecies. En uno dice, tal vez, quizás, probablemente, piensa así. Eso sí es así. Es muy, muy arrogante. Está menospreciando. Si uno piensa así, menospreciando la palabra de Dios. No os burléis. Está atado, está siendo llevado al infierno. Nosotros no podemos dejar a ellos. Si uno verdaderamente quiere ser salvo, Dios salvará. Para ser salvo, tiene que clamar a Dios. Entonces, con corazón duro o sin arrepentimiento, poco a poco, entonces será llevado al infierno.
En Isaías 10. Isaías 10. Isaías 10. Isaías 10, 22, 23. Porque si tu pueblo, oh Israel, fuere como las arenas del mar, el remanente de él volverá, la destrucción acordada rebosará justicia, pues el Señor, Jehová de los ejércitos, hará consumación ya determinada en medio de la tierra. Fue escrito hace 2700 años por medio de Isaías, profeta Isaías. Aquí dice, el remanente de él volverá. Y si nosotros vemos en Isaías 1:9, si Jehová de ejército no nos hubiese dejado un resto pequeño como Sodoma, fuéramos y semejante a Gomorra. Dejó poco en Dios. Aquí, remanente de él volverá. Fueron esparcidos los israelitas, ellos sufrieron mucho, pero dejó poco. Aquí, remanente de él volverá. En aquí, la destrucción acordada rebosará justicia. Justicia significa que justicia se paga, depende de lo que había hecho. Aquí, no antes, si no os arrepentís, todo pereceréis igualmente. En Romanos 2:4, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación de justo juicio de Dios. Si no te arrepientes, perecerás en el infierno para siempre. Si, aunque dice es salvo, no está seguro, entonces no tenemos mucho suficiente tiempo. Aquí, destrucción acordada. Pues el Señor Jehová de los ejércitos hará consumación ya determinada en medio de la tierra. Viendo restauración, destrucción del mundo está cerca, muy, muy cerca. Ahora, hay paciencia de Dios, pero hay límite. Definitivamente nosotros estamos viviendo última parte de historia humana. Ahora, estamos agradecidos por salvarnos. Y gracias por darnos cuenta de esta situación. Y ahora, viendo la gente, almas perdidas cerca de nosotros, ahora debemos predicar la palabra de Dios, última oportunidad para nosotros. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Ahora es el día de salvación. No tenemos suficiente el tiempo para poder predicar la palabra de Dios. Nosotros no debemos llevar vida cristiana tibia. Ahora, cuando quiera, Jesucristo viene. Ahora nosotros debemos estar ante Dios. En 2 de Pedro 3:11, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿Cómo nosotros debemos ser? Debemos estar preparados antes de que
Él venga. Debemos estar sin vergüenza, sin reproche de Jesucristo. Todavía falta predicar detalladamente. Nosotros debemos saber los señales del fin del mundo para para despertarnos, para llevar vida cristiana adecuadamente, apropiadamente. Vamos a orar juntos. Dios Padre misericordioso en el cielo, el tiempo último que está decidido, no falta mucho en nosotros. Déjanos vivir para la gloria de Dios. Gracias por darnos el corazón. Este corazón para vivir, agradar a ti en esta última parte de historia humana. Hemos aprendido los señales que sucederá en el fin del mundo. Ahora también nosotros vemos en todo está cumpliendo como la Biblia dice y también dejándonos darnos cuenta esta en palabra. Nosotros sabemos es para predicar la palabra a almas perdidas cerca de nosotros y también teniendo la fe verdadera para que nosotros podamos parar ante ti sin vergüenza, sin reproche. Te damos gracias, Señor mío, Señor de nosotros, para que nosotros no se caiga ninguno de nosotros y también ayudarnos para que sean salvos las familias de nosotros y también oramos para el retiro de verano para que nosotros podemos llevar a cabo el retiro de verano y también lo oramos para que completar la obra para participar en la obra de Dios y también mundialmente está sufriendo mucho por esta situación. Por favor, guarda a ellos y para que ellos obedecen a la palabra de Dios, confían más en ti. Todo esto hemos orado en nombre de Jesucristo. Amén.